Paz y bien, queridos docentes y todo el personal de la comunidad educativa, gracias por haber acogido la invitación a este pequeño momento en el que compartiremos conocimientos que nos serán muy útiles para poder desempeñar mejor nuestra misión de educadores. Soy la hermana María Viñanzaca, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Teología. Y en esta ocasión les voy a compartir un tema que a nosotros como comunidad educativa católica nos concierne mucho y que nos ayudará a visualizar de mejor manera la misión que tenemos dentro de la iglesia. Les estoy hablando acerca de la pasión por la educación religiosa. ¿Ya? Pero como punto de partida y a manera de motivación, quiero compartir con ustedes en primer lugar un video en el que vamos a poder observar cómo una educación religiosa llevada con pasión, con amor y con entrega puede generar cambios significativos en la vida de nuestros jóvenes y de nuestros niños. La asignatura de religión, para mí, ha significado una transmisión de valores fundamentales, así como el conocimiento de otras religiones. Además, ha aumentado mi conocimiento y acercamiento a Dios. También me ha hecho reflexionar en muchas ocasiones acerca de la razón existencial, dando respuesta a preguntas como ¿por qué vivimos o qué significado tiene nuestra vida? Bueno, pues para mí la asignatura de religión ha significado mucho, pero yo al principio no me creía nada de esto, de milagros, de Dios, pero cuando llegué aquí a este instituto con esta profesora maravillosa y a partir de ahí descubrí que he sido creado para algo grande. Para mí, la asignatura de religión católica es una transmisión de valores y conocimientos. Además, la dinámica de la clase te permite tener confianza y seguridad en uno mismo, dado el ambiente que hay de amistad entre los compañeros y profesores. Desde que existimos los seres humanos, anhelamos alcanzar la eternidad. Pero por más que lo hemos intentado, ni siquiera la hemos rozado. Hasta que la eternidad decidió hacerse uno de nosotros. Hubo un momento en la historia de la humanidad en el que a Dios se le podía mirar e incluso abrazar. Ese Dios es Jesucristo. Y aquí hemos venido a conocerlo. Alegre. Me siento querido. Sensibles ante los problemas de nuestra sociedad. Nos pone las pilas. Oportunidad para conocernos. La clase de religión, una clase diferente. Bien, como ustedes se pudieron dar cuenta en el video, los jóvenes se refieren específicamente a la asignatura de educación religiosa como tal, ¿no? Particularmente a ella. Pero en este caso, yo les voy a hablar de la educación religiosa como un todo. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la educación religiosa debe ser como un eje transversal para todas las áreas del conocimiento, no únicamente en el área de formación humano-cristiana que nosotros manejamos dentro de la pastoral educativa, ¿no? Sino a todas las áreas del conocimiento, es decir, matemáticas, sociales, ciencias, etcétera, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué o qué se pretende con esto? Lo que se pretende es proyectar la pastoral educativa como acción evangelizadora de la iglesia en el ámbito de la educación. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr así la transformación de la familia, la transformación de la escuela, la transformación de la sociedad y de la humanidad entera junto a toda la creación. Ese es el objetivo entonces un poco lo que quiero abarcar con este tema de la pasión por la educación religiosa. Ahora bien, entonces es necesario en primer lugar partir de una visión de la realidad educativa, para lo cual vamos a partir de tres visiones que son de la visión antropológica, cristológica y de la visión educativa. ¿Ya? Nos vamos entonces un poquito a ver qué desafíos interpelan al proceso evangelizador en el siglo XXI. En primer lugar tenemos desde la visión antropológica una reformulación antropológica, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una antropología filosófica que tiene que ser de ahora una antropología de la verdad.
Otro aspecto también, que hablamos de una antropología social, es decir, en donde al hombre se lo conciba en sus relaciones y en su modo de existir. Y sobre todo, haciendo un poco más énfasis a nuestro tema como tal, necesitamos de una antropología que haga referencia a Dios, es decir, la mirada de fe y esperanza, que es su fundamento y que escruta la realidad para descubrir en ella el proyecto escondido de Dios. Como desde una visión cristológica, tenemos que el corazón de la escuela católica o de la educación católica es siempre Cristo vivo. ¿Qué se refiere? ¿Qué se refiere con esto? De que la educación católica debería conducir siempre al encuentro con Cristo vivo. Si recordamos un poco los testimonios de los chicos que vimos en el video, uno de ellos mencionaba que había, gracias a la asignatura en particular, como les había mencionado, él pudo tener un mayor acercamiento a Dios, ¿no? Es uno de los objetivos que persigue la educación religiosa en la vida de nuestros jóvenes. Y tenemos que también recordar que Dios se hizo hombre en la historia de los hombres, en la historia de cada persona. Por lo tanto, es necesario, primordial y fundamental que Dios siempre esté presente dentro de nuestras aulas. Ya vamos a ver cómo. Y finalmente, desde la visión educativa, no se nos dice que la escuela y la universidad son ambientes de vida, es decir, donde se dona una educación integral, incluida, escuchen bien, queridos docentes, incluida la religiosa. Ya aquí se clarifica un poco lo que les había mencionado al inicio, de que la educación religiosa no se refiere a una asignatura en particular. Está presente sí esta asignatura, pero que la educación religiosa, como les dije, tiene que convertirse en un eje transversal, es decir, que atraviese todas las áreas del conocimiento. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario, urgente e importante que se proponga la educación religiosa con valentía y veracidad. ¿Basada en qué? Basada en los valores cristianos y siguiendo las directrices que nos da la Iglesia a través del magisterio. Vamos, por lo tanto, a hacer referencia a las conferencias del CELAM, en donde cuando ellas abordaron el tema acerca de la pedagogía religiosa, ellas sostuvieron que la pedagogía religiosa se centra en la persona y en la comunidad y que tienen a Jesucristo como el paradigma educativo, que sabemos que él anunció el reino de Dios con métodos propios de acuerdo a la circunstancia y realidad de sus discípulos. Por lo tanto, en el año de 1955, en la conferencia de Río de Janeiro, se estudió un poco o se vio la insuficiencia del clero en cuanto a formación. Por lo tanto, propusieron que se dé a los seminaristas y al clero en general una buena formación de acuerdo a las necesidades que vayan a afrontar luego cuando ya se conviertan en ministros del pueblo de Dios. El documento de Medellín nos plantea en cambio una educación humanista y cristiana y propone una educación liberadora como respuesta a las necesidades, ya que ella ayuda a que el educando se convierta en el protagonista de su propio desarrollo. El documento de Puebla, así brevemente, propone una educación evangelizadora. Es decir, porque sostenía que educar al hombre para la Iglesia es parte integrante de su misión evangelizadora y que debe anunciar explícitamente a Cristo liberador. Pues decía que una evangelización sin educación resulta inacabada, incompleta. Por ello, todo el proceso educativo debe abrirse, inspirarse y realizarse dentro de los parámetros humanizantes y personalizantes de la evangelización. Santo Domingo, por su parte, nos propone a la educación como la asimilación de la cultura cristiana, es decir, como la inculturación del Evangelio en la propia cultura. Y en este sentido, la educación cristiana se funda en una verdadera antropología cristiana que tiene que ver con la apertura del hombre hacia Dios como creador y como padre, apertura hacia los demás como sus propios hermanos y finalmente apertura hacia la naturaleza como obra de Dios.
Y finalmente, en Aparecida, en este tiempo ya el proceso educativo enfrenta una cierta crisis, puesto que a la educación se la reduce en función de la producción, de la competitividad y del mercado. Y aquí es urgente entonces que la misión de la iglesia provea espacios proveer espacios y educadores que cumplan con las necesidades de los educandos en las líneas. Ahora planteémonos la siguiente pregunta. ¿Qué hace la acción pastoral en el ser humano? Es primordial saber que la acción pastoral lo que hace en la persona es iluminar su existencia. ¿A través de qué? A través de la revelación del Hijo único de Dios presente en la historia. Es decir, si vemos el estilo de vida de Cristo, sus prácticas, sus principios, su forma de vida como tal, llena de sentido la vida y el quehacer de las personas que compartieron con él. Y es lo que hoy la iglesia quiere dar continuidad y nuestro papel como educadores, pues tenemos que actuar como agentes ahí evangelizadores para colaborar con la iglesia en este sentido. Es decir, si llevamos a Cristo al joven, al niño, estamos promoviendo, ya estamos colaborando con la iglesia en su misión evangelizadora. Proponerles sus principios, su estilo de vida de Cristo, para que la vida de Cristo transforme la vida de nuestros educandos. Es necesario y urgente entonces hacer que la pastoral o proyectar la pastoral educativa como acción evangelizadora en el ámbito de la educación. ¿Ya? ¿Para qué es esto? Para que todos los miembros de la comunidad educativa, que son todos ustedes, sean conscientes de su misión como bautizados, ejerciendo en este caso su papel de docentes. ¿Ya? Por lo tanto, nos dice que la pastoral educativa está llamada a llevar a cabo su acción pastoral en diferentes ámbitos. Nos dice, ya sea en lo formal o informal, en lo público o privado, en lo católico o no, desde la escuela hasta la universidad, desde una parroquia hasta la diócesis, con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y la pastoral educativa hace presente, eso tenemos que tener muy claro, la pastoral educativa hace presente la acción evangelizadora y salvífica de Cristo, que siempre parte de la persona humana, la cual incluye estructuras, mediadores, métodos y otros elementos propios de sus procesos. ¿Ya? Por lo tanto, la acción evangelizadora de la iglesia en el ámbito de la educación exige ante todo, como lo señala el documento de Aparecida, una permanente reflexión y conversión personal y comunitaria que lleve a la transformación de las estructuras actuales, las estructuras de pecado, y que haga presente el reino de Dios. Teniendo ya un poquito más claro lo que es la acción evangelizadora dentro de la iglesia, vamos ahora a analizar sus pasos y etapas del proceso evangelizador, ¿no? Y esto lo hacemos desde el punto de vista de la vivencia de la persona que está siendo evangelizada. Es decir, está el testimonio, el anuncio, la fe y adhesión, el ingreso a una comunidad, la catequesis, el envío y misión. Y a continuación, en el siguiente mapa conceptual, vamos a observar y vamos a detallar brevemente cada paso de este proceso evangelizador. Como ustedes pueden ver, la evangelización como un proceso tiene una finalidad que la hemos venido repitiendo, ¿no? ¿Cuál es esa finalidad? Anunciar el evangelio de Jesucristo, y que consta de 6 pasos. Vamos a ir detallando aquí cada uno. El primer paso es el testimonio, que comprende, nos dice, la primera e insustituible forma de la misión. ¿Y en qué consiste? Consiste en la atención a las personas y la caridad para con los pobres. Es el testimonio. El segundo paso es el anuncio, que tiene la prioridad permanente en la misión. El anuncio siempre está en primer lugar dentro de la misión y debe contener como base y como centro la proclamación de que Jesucristo ofrece la salvación. Ese siempre debemos tener siempre presente, de proclamarle a Jesucristo como aquel que nos ofrece la salvación. El tercer paso se refiere a la fe y adhesión,
que estamos llamados todos a cambiar de vida, a convertirnos y a bautizarnos, ¿no? Es decir, recibir la plenitud de la nueva vida en Cristo. El cuarto paso se nos habla acerca del ingreso a una comunidad. ¿Qué quiere decir este paso? Que con la conversión y el bautismo todos estamos invitados o nos introducimos a una nueva familia que es la iglesia. Y por lo tanto, una vez que estamos dentro de la iglesia, estamos llamados a vivir en comunidad. Catequesis, el quinto paso, que el objetivo principal de la catequesis es hacer madurar la fe de los cristianos, madurar la fe inicial y la enseñanza, sobre todo la enseñanza de la doctrina cristiana. Y finalmente el envío y misión, que es la respuesta de nuestra gratitud para con Dios. Una vez que hemos recibido a Dios, que hemos experimentado a Dios, estamos llamados a anunciarlo en un determinado espacio, en un determinado tiempo o en un determinado lugar. ¿Para qué? Con la finalidad de comunicar la fe recibida. Y ahora vamos a ver en cambio en el siguiente mapa conceptual lo que es las etapas de la evangelización, que corresponde a una labor que considera la progresiva maduración de la comunidad cristiana. ¿Ya? Vamos a la primera etapa y luego que veamos estas 9 etapas de la evangelización, vamos a hacer una especie de relación con el ámbito pedagógico educativo. La primera etapa nos habla acerca del conocimiento de la realidad, que consiste en conocer la historia local, las costumbres, etcétera, del lugar en el que vamos a desempeñarnos, ¿no? Y es importante aplicar los pasos de ver, juzgar y actuar. El segundo paso es la pre-evangelización, que consiste en tomar en cuenta los valores, las costumbres y la cultura. ¿Para qué? Para poder realizar el anuncio de la buena nueva. Es decir, un poquito anticiparnos a lo que estamos yendo a realizar. La tercera etapa nos habla acerca del anuncio del Señor Jesús y que propone los valores esenciales del Evangelio. Esto es, anunciar o proponer la salvación de Dios a través de la fe. La etapa que aparece nuevamente en la catequesis, la cuarta etapa, que significa crecer en la fe en Dios, en Cristo y en la iglesia. Es decir, madurar la fe. Los sacramentos que están ordenados para la santificación de los hombres y a la edificación del cuerpo de Cristo, y que estos sacramentos, una vez que lo hayamos recibido en nuestras vidas, nos conceden la gracia para ejercer la caridad. La sexta etapa nos dice o habla acerca de la formación de líderes, que por la fuerza del evangelio que provoca en la vida de las personas surgen los líderes. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es guiar, orientar y llevarles a Dios a los fieles. Los ministerios, que significa servicio. ¿Y para qué sirve esto o qué papel cumple? Que ayuda, nos dice, a realizarse, a ser feliz, haciendo feliz a los demás. En la octava etapa se habla de las vocaciones específicas, es decir, lo cual implica la profesión de los consejos evangélicos en forma libre, voluntaria y disponible. En la novena etapa está la institución de la jerarquía destinada al servicio de la comunidad. Ahora bien, todo esto se relaciona con el ámbito pedagógico educativo. ¿De qué manera? Por ejemplo, como primera instancia tenemos la construcción del contexto educativo, que consiste en educar a través del contexto de vida, es decir, por el respeto de la dignidad de las personas y su unicidad, el respeto de las ideas y el ambiente que favorezca a la confrontación. En segunda instancia está la enseñanza como instrumento de educación. Aquí lo importante es educar las capacidades cognitivas y mentales. Seguimos también con la centralidad de la persona que aprende, esto con el objetivo de abrir el corazón y la mente al misterio de la inmensidad del Creador. Es decir, siempre tenemos que tener puesta la mirada en la persona que aprende para que podamos conseguir ese objetivo. Tenemos también lo que es la diversidad de la persona que aprende, es decir, tenemos estudiantes con
psicologías diferentes, sociales, culturales, religiosas, etcétera. Y que todas estas diversidades no deben ser vistas como un límite a algo, sino más bien como una oportunidad y como un don. Por lo tanto, hay que saber aprovecharlas y aplicarlas como es debido. Y finalmente tenemos que el pluralismo de las instituciones educativas que tienen una tarea. ¿Cuál es esa tarea? La misión y servicio en los diferentes contextos. Ahora damos paso a lo que es el análisis de la realidad y desafíos pastorales en los centros educativos. Teniendo en cuenta que todo centro educativo busca responsablemente la formación humana de sus estudiantes, ¿no? Pero en el caso de los centros educativos católicos, estos están llamados a dar una formación humano-cristiana. ¿En dónde? Eso hay que tener bien claro, en dónde el punto de partida es el Evangelio y la persona de Jesús, y que esto culmina en la persona humana y su dimensión ética y trascendente. Se trata pues entonces de una formación y promoción integral de la persona que no se puede ni se debe perder de vista. Hay que tener también claro que en el proceso evangelizador, que todo el proceso evangelizador se desarrolla mediante todas las actividades escolares, incluida la académica. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que esto se logra a través de que todo el currículum, el proceso evangelizador se hace real. Lo que había mencionado al inicio de esta presentación, es decir, que todas las disciplinas deben estar impregnadas y direccionadas a la transmisión del mensaje salvífico. Aquí erróneamente caemos en decir que únicamente la asignatura como tal de religión, la asignatura de religión es la que está llamada a hablar de Jesucristo y toda la cuestión, ¿no? Pero aquí nos dice que no, que la evangelización se da a través del currículum, es decir, estamos hablando de la evangelización del currículum, donde todas las áreas del conocimiento intervienen. Y que este currículum debe ser siempre coherente con los principios del Evangelio. De aquí que la educación es el puente a través del cual se lleva a cabo la misión evangelizadora. Ahora vamos a visualizar un poco sobre los escenarios de la acción evangelizadora y los desafíos de la escuela católica. En primera instancia tenemos el escenario cultural, juntamente con el desafío. ¿En qué se refiere este escenario cultural? Partimos viendo que la cultura es un sistema integrado de creencias en la que el ser humano, en su intento de hallar respuestas a preguntas existenciales, pone como centro a un ser trascendente, que es Dios, ¿no? Y dentro de este ámbito, en la actualidad vemos que las generaciones jóvenes ya no sienten lamentablemente la urgencia de poner los cimientos de su vida en la religión. Las instituciones religiosas, por lo tanto, nos dice, van perdiendo credibilidad y espacio. Y es notorio también en el escenario de la cultura, es notorio el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿qué hace la escuela católica o qué está llamada a hacer la escuela católica para enfrentar este escenario cultural que actualmente está viviendo? La Iglesia nos dice que debe afianzar su identidad de ser pueblo de Dios sin poner como obstáculos las diferencias culturales. Otro escenario social, el otro escenario es el social, en donde existe, nos dice, un contraste muy marcado entre sociedades ricas y sociedades pobres. Y que también en este escenario se enfrenta lo que son los masivos movimientos forzados de seres humanos que se desatan en las siguientes realidades: cierre de fronteras, restricciones en el nivel de formación profesional y académica. Rescata que lo positivo de estos movimientos sería el multiculturalismo, es decir, la convivencia entre personas de distintas culturas y religiones. ¿Cuál es el desafío aquí? Encaminar su ser y quehacer educativo hacia una coalición que fusione la tarea educativa con el anuncio del Evangelio. En el escenario económico,
es de conocimiento de todos que actualmente enfrentamos una crisis económica, ¿no? La cual provoca el empobrecimiento, el desempleo y precariedad, y esto afecta la dignidad de las personas. ¿Cuál es el desafío que aquí tenemos que enfrentar como escuela católica? Que es recobrar y mantener la esencia de su misión evangelizadora y lograr una inclusión positiva y una opción preferencial por los pobres. Otros escenarios tenemos en el escenario político. Todos sabemos cuál es la realidad política que estamos viviendo y ante esto la escuela católica, ¿qué debe hacer? Nos dice que debe ofrecer proyectos educativos que generen ideologías sólidas con la finalidad de construir sociedades justas y equitativas, es decir, formar jóvenes, formar niños que siempre estén velando por el derecho a la vida, por el derecho a la dignidad, por mantener, por ayudar a recobrar la dignidad de las personas, que como vimos anteriormente, lamentablemente se ve afectada por las malas acciones de las personas que actualmente están en el poder, ¿no? En el escenario religioso, el desafío sería implementar procesos que ayuden a profundizar e interiorizar en experiencias de fe. Y en el escenario educativo nos dice que la escuela católica tiene que ser dinamizadora de la sociedad del conocimiento de forma universal. Esto requiere emprender cambios en la escuela e innovar y mejorar la calidad educativa. Antes de continuar con el siguiente tema y para reforzar un poquito lo que acabamos de ver acerca de los escenarios que enfrenta la escuela católica y los desafíos que tiene que afrontar, les voy a proyectar un pequeño video en el que se nos va a presentar 5 claves que tenemos que tener presente, que tiene que tener presente la escuela católica al momento de enfrentar los desafíos actuales. Pongamos mucha atención que esto enriquecerá lo que acabamos de observar. Conoce las 5 claves para la educación católica. El cardenal Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, propuso 5 claves para que una pastoral educativa responda en profundidad a los desafíos actuales de la sociedad, a la luz de la voluntad de Dios, según su proyecto de amor. Te presentamos estas 5 claves que propone el cardenal Bersaldi. Primero, anuncio de la vida cristiana. La escuela católica tiene el derecho y el deber no solo de enseñar en coherencia con los propios valores, sino también de ejercitar en su interior una acción propia de anuncio y de vida cristiana. Segundo, testimonio de la caridad. El cardenal Bersaldi expresó que el testimonio de una comunidad escolar debe tener un evidente estilo de caridad que haga creíble y atrayente los valores transmitidos a través de la enseñanza. Tercero, formación permanente de los formadores. La formación permanente de los profesores en la metodología pedagógica y sobre todo en el crecimiento del espíritu cristiano y la verificación de la coherencia de fe, no es tiempo perdido o energías sustraídas a las enseñanzas directas, dijo el cardenal Bersaldi. Cuarto, apoyarse en la Iglesia. El prefecto para la Educación Católica manifestó que la acción pastoral de la escuela se debe dar en conjunto con la Iglesia local y la parroquia para que haya una recíproca ayuda en la diversidad de los roles, sin recargar a la escuela de tareas que pertenecen mayoritariamente a la parroquia o viceversa. Quinto, la providencia como guía. Es necesario que las escuelas profundicen en el conocimiento de la realidad actual en sus aspectos positivos y negativos, con un discernimiento de los signos de los tiempos, animado no de un pesimismo paralizador, sino de la esperanza cristiana fundada sobre la fe que la historia humana es siempre guiada por la providencia divina, a pesar de la libre elección de los hombres. Y hasta aquí las 5 claves para la educación católica. Si te ha gustado este vídeo... Abordamos ahora lo que es el proyecto educativo pastoral y las articulaciones de la praxis eclesial. ¿Qué es lo que se quiere con este proyecto de planificación pastoral?
es promover el sentido del hombre nuevo y capacitar a las personas para vivir de manera distinta, es decir, pensar, querer y actuar según los lineamientos del Evangelio, es decir, según las bienaventuranzas, tomar a las bienaventuranzas como nuestra norma de vida. Un proyecto educativo pastoral nos dice crea un ambiente educativo y pastoral que es cristiano y católico al estilo del buen pastor, que como hemos dicho desde el inicio, Cristo debe ser siempre nuestro eje principal que mueva todo nuestro quehacer educativo. Y somos conscientes de que un proyecto pastoral, este proyecto debe estar encaminado a lograr un ambiente evangélico de caridad, de libertad, de fe y esperanza para así construir una sociedad más justa, más humana y más cristiana. En el siguiente esquema visualizamos de mejor manera lo que es el proyecto educativo pastoral y articulaciones de la praxis eclesial. Tenemos aquí nuevamente ya lo que es el objetivo del proyecto, como habíamos dicho, que es promover el sentido del hombre nuevo para que viva según el Evangelio, según los lineamientos que Cristo estableció al momento de anunciar el reino de Dios, ¿no? El modelo a seguir va a ser Jesús, buen pastor, como la figura del buen pastor. Así, a través del proyecto educativo pastoral podemos dar respuesta a las necesidades actuales para formar personas según Dios y por lo tanto llevarlos a Dios. ¿Qué pretende el proyecto educativo pastoral? Pretende la pastoral y educación que sean espacios y centros donde se fomente la evangelización y formación integral de los estudiantes, de las personas, con la finalidad de construir una sociedad que sea más justa, más humana, una sociedad fraterna, solidaria, participativa y equitativa. Con esto, con el proyecto educativo pastoral también estamos de alguna manera dando cumplimiento al mandato de Jesús, que es ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y por esto es necesario reflexionar sobre la acción social en los diferentes contextos sociales. De ahí que el proyecto educativo pastoral viene a ser como la hoja de ruta de las acciones de evangelización para que se ejecuten en los centros educativos, obedeciendo siempre a los signos de los tiempos, es decir, a las necesidades actuales. Los centros educativos nos dice también que tienen como tarea dos cosas: hacer presente la iglesia en la sociedad y cumplir con la misión de anunciar el reino de Dios. En la primera vemos que Pablo VI, tomando referencia a Pablo VI, dijo que la educación católica se distingue por crear un ambiente comunitario que está animado por el espíritu del evangelio de libertad y caridad, o el espíritu evangélico de libertad y caridad. La segunda tarea que nos dice que es la misión de anunciar el reino de Dios se estructura en torno a Cristo. Esta misión, ¿no? Se estructura en torno a Cristo como fundamento y también se estructura en torno a los principios evangélicos como las normas educativas, como las motivaciones interiores y como las metas finales. Ahora vamos a ver lo que es la praxis, las articulaciones de la praxis eclesial. ¿Qué es esto de la praxis? Nos dice que es el modo específico de pensar, sentir y actuar según las directrices del Evangelio. De ahí que se pretende traer a nuestro tiempo la misma praxis de Jesús a través de nuestras acciones, funciones y estructuras pastorales. ¿Y cuáles son las características que debe tener esta praxis? Debe ser aquella que actualiza la praxis de Jesús, que tiene que tener como horizonte el reino de Dios, y toda la iglesia es el sujeto de la acción pastoral. La pastoral es de conjunto, es decir, siempre comunitaria, y tiene como perspectiva la maduración de la fe. Esta última entendida también como la vocación. De ahí que la pastoral vocacional se presenta como una tarea unificadora de la pastoral en general, como el destino natural de todo trabajo pastoral, como el punto de llegada de varias dimensiones y como elemento de verificación de una pastoral auténtica. De ahí que si tomamos en cuenta todos estos puntos, las escuelas católicas que conjugan la tarea educativa con la acción o con el anuncio explícito del Evangelio, con la acción evangelizadora, constituyen
un aporte muy valioso dentro de la iglesia, específicamente, como habíamos dicho, dentro de la misión de la acción evangelizadora. Ya para finalizar con esta presentación, vamos ahora a mirar, y hay que tener muy en cuenta esto, lo que es la identidad y misión de la Escuela Católica a la luz del Magisterio. Nos dice que la Escuela Católica está llamada a vivir en coherencia con su identidad, y esto es también para nosotros como miembros de la comunidad educativa, ¿no? A vivir en coherencia, es decir, que se educa evangelizando y se evangeliza educando. Y debe, por lo tanto, encaminarse a vivir y dar testimonio del mensaje de Jesús. Y otra cosa, trabajar en pos de la construcción del reino de Dios desde todas las áreas del conocimiento, como habíamos venido diciendo. No únicamente es misión o papel del maestro o de quienes están al frente de la pastoral dentro de la institución, sino de todos en conjunto. Recuerden lo que habían dicho, que esto de la educación religiosa tiene que ser vista como un todo, y que ese todo se convierte en el eje transversal para todas las áreas del conocimiento, ¿no? La Escuela Católica también nos dice que es lugar de evangelización y es deber nuestro que esto se cumpla, que se haga realidad, ¿no? Que aquí los estudiantes se sientan en un ambiente de evangelización, que aparte de impartirles conocimientos, también se les comunique a Cristo. También es considerado como un auténtico apostolado de acción pastoral que se encarga de formar la personalidad cristiana, y por lo tanto su misión es, primero, contribuir con la iglesia, y segundo, llevar la buena nueva a la humanidad, con la finalidad de renovarla, es decir, evangelizar mediante la educación y educar a través de la evangelización. Finalmente, la Escuela Católica también transmite y presenta la cultura desde la perspectiva del Evangelio. Y por lo tanto, lo que habíamos dicho al inicio, el currículo debe evidenciar el compromiso por la justicia a través de la cultura organizacional y de actividades y programaciones inherentes al Evangelio. Solamente allí estaremos formando personas con una formación integral, ¿no? Con una formación integral, como habíamos dicho, siempre partiendo de la persona de Jesucristo, de su evangelio, y que luego desemboca eso en orientar a nuestros estudiantes hacia que ellos sean los promotores de una nueva sociedad de justicia, en donde donde se trabaje con equidad y siempre velando por el bienestar de los demás. Finalizando con esta presentación, vamos a dar lectura a las conclusiones a las que llegamos luego de haber visto cómo la educación católica es un agente, está llamado a ser agente activo dentro de la acción pastoral de la iglesia, dentro de la acción evangelizadora de la iglesia. Y que nosotros, como sus miembros, como bautizados, estamos llamados también a colaborar activamente. La primera conclusión a la que se llega es que la evangelización propone a la educación un modelo de humanismo inspirado en el Evangelio, en la persona de Jesucristo. Segundo, la educación sostiene y acompaña el proceso de evangelización, abriendo el corazón de niños, adolescentes y jóvenes a la verdad, a la belleza, a la compasión y al sentido de la vida. También estamos nosotros llamados, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida. Nosotros, como comunidades católicas educativas, estamos llamados a ser una escuela en salida. La escuela, al igual que la iglesia, sale y lo hace desde un sentido de inclusión, de solidaridad equitativa en las oportunidades y, por supuesto, misionera. Una cuarta conclusión, y en la que he hecho yo énfasis en algunas ocasiones, es que el currículo debe evidenciar el compromiso por la justicia a través de la cultura organizacional, actividades y demás programaciones que siempre estén inherentes al anuncio del Evangelio a la que están llamadas. Y finalmente, es de vital importancia que la identidad de la Escuela Católica se vea reflejado en su comunidad educativa, es decir, toda la comunidad debe moverse en la misma dirección y estar implicada y ser agente activo. Repito aquí nuevamente que nos dice que toda la comunidad educativa debe moverse en la misma dirección. Y si hablamos de una educación religiosa,
No únicamente los que están a cargo del departamento de pastoral en una comunidad educativa, sino todo el personal docente, administrativo y de servicio. Tenemos que trabajar en conjunto que se lleve a cabo a plenitud la acción evangelizadora. Nosotros como comunidad educativa cumplir el papel al que estamos llamados, ¿no? De ser agentes de evangelización dentro de la iglesia. Y finalmente, y a modo de conclusión también, la acción pastoral desde la perspectiva del servicio es la forma de concretar el mandamiento nuevo del amor recibido de Jesús. Muchas gracias, queridos maestros y todo el personal que estuvo presente. Les agradezco por su atención y que de verdad todo lo que hayamos recibido lo encarnemos en nuestra vida para luego poder transmitirlo a los estudiantes y sobre todo concientizarnos en nuestra misión de educadores y por lo tanto como agentes activos de evangelización dentro de la iglesia. Muchas gracias.